También hay que calcular la generación de campo magnético, pero en este caso por alambres. Alambres también para la situación más sencilla, que son alambres largos y rectos. Solo que estos alambres están entrando, bueno, están saliendo de hecho. Son alambres que son perpendiculares al plano de la pantalla. Lo que significa esta notación, estos puntos acá de color violeta, es que son corrientes que están saliendo desde el plano de la pantalla hacia mí. Esa es la dirección de la corriente. Pero esos alambres son perpendiculares. Ahorita vamos a ver dibujos en perspectiva para que ustedes vean lo que se está representando. ¿Vale? Entonces, la situación es esta, la situación es la que tenemos aquí más abajo. Tenemos dos corrientes que están saliendo perpendicularmente desde el plano de la pantalla hacia mí, y tenemos un punto P intermedio entre ellas dos, que está ubicado a lo largo de la línea que las une. A la misma distancia está el punto P de la corriente I1 que de la corriente I2, o del alambre I1, del alambre 1 que del alambre 2. Entonces, no olvidemos que se utiliza también la regla de la mano derecha para ver la dirección del campo magnético. Como son conductores largos y rectos, las líneas de campo son círculos concéntricos. Entonces aquí les estoy dando también una guía. Si estamos considerando el campo magnético generado por la corriente 1, la regla de la mano derecha se utiliza así. Entonces vamos a utilizar el color rojo. ¿Qué hacemos nosotros? Ubicamos el pulgar en el sentido de la corriente. Entonces ubicamos el pulgar en este sentido. ¿Qué significa? Vamos a apuntar hacia nosotros con el pulgar, desde la pantalla hacia nosotros. Y miramos en qué sentido cierra, de la mano derecha, en qué sentido cierran los cuatro dedos naturalmente. De la mano derecha apuntemos, o sea, es como si nos estuviéramos señalando hacia nosotros con el pulgar. Ustedes pueden ver allí que los dedos cierran en este sentido. Dependiendo de donde yo, el punto donde yo esté determinando, donde yo quiera calcular el campo magnético, asimismo va a ser el campo magnético. Por ejemplo, en este punto, como él es tangente a la línea de campo, el campo magnético va a ser así. Si es en este punto, como él es tangente a la línea de campo, el campo magnético va a ser así. Entonces, en este punto P, el campo magnético que lo denotamos aquí con el subíndice 1, porque lo vamos a referir a la corriente 1, es una parte del campo magnético solamente, la que se refiere a la corriente 1, o la generada por la corriente 1. En este punto P va a ir hacia arriba, ¿vale? Porque como la línea de campo magnético es un círculo, en ese punto P él es tangente, o sea que va hacia arriba. El generado por la corriente 1, pero por el principio de superposición, él se debe sumar con el campo magnético generado en este punto P por la corriente 2. Para la corriente 2, entonces, ustedes deben notar cómo sería el campo magnético generado por la corriente 2. Entonces, de nuevo se señalan con el pulgar y miran hacia dónde cierran los dedos. Y deben notar cómo es el campo magnético en este punto, si va hacia arriba o si va hacia abajo, generado por esta corriente I2. ¿Vale? Realizan el ejercicio. Teniendo en cuenta, además, ya les voy a mostrar la fórmula que se debe utilizar, la fórmula del campo, la magnitud del campo magnético. Miren que me está pidiendo la magnitud en el problema del campo magnético para corrientes que transitan a través de conductores largos y rectos. Un aspecto importante es la distancia. La distancia va a ser la misma desde ambos alambres. Deben tener en cuenta las corrientes, son corrientes diferentes. ¿Y el problema qué valor da? El problema da el valor de la corriente I. Entonces, para el alambre 1 tenemos la corriente I dividida 2. Entonces, para calcular primero la corriente I hay que multiplicar 0,2 por el parámetro verde. Y después, para determinar la corriente del alambre I1 hay que dividir ese valor entre 2. Mientras que la corriente del alambre 2 es esa misma corriente I. Entonces, tener mucho cuidado, por favor, a reemplazar. Ahora bien, las distancias sí son las mismas. De todas formas, ustedes rectifican, pero si ustedes miran, aquí el enunciado dice, ambos alambres se encuentran a la misma distancia y me dan el valor de D. También siempre noten las unidades en que me están dando las cantidades físicas. Miren que aquí la distancia me las están dando en milímetros.
hay que cambiar todas las cantidades, hay que utilizar el sistema internacional de medidas. Milímetros, pasarlos a metros, centímetros a metros, gramos a kilogramos, etcétera. Todo trabajarlo en las unidades del sistema internacional. Así que estos milímetros hay que pasarlos a metros. Bien, entonces aquí tenemos, miren en un dibujo, cómo se utiliza la regla de la mano derecha. Hay que apuntar el pulgar en el sentido de la corriente, o lo que es lo mismo el sentido de la velocidad de las cargas, y cerrar los 4 dedos, y ello me va a dar la dirección del vector campo magnético para esa trayectoria recta o ese conductor recto. Si yo observo desde atrás de la carga que se está moviendo, yo lo que voy a ver es esto, ¿vale? Entonces aquí es lo que les estaba diciendo, aquí se relaciona con lo que les estaba diciendo, que el vector campo magnético siempre va a ser tangente a los círculos concéntricos. Es por ello, permítanme me devuelvo, que yo coloco el campo magnético acá, así vertical, porque el círculo viene en este, dibuja esta trayectoria, y entonces como este es el sentido del círculo, porque en este sentido es que cierro los dedos de la mano derecha, entonces el vector campo magnético va a ser tangente en este punto y va a ir en esta dirección, tangente hacia arriba, porque de nuevo los dedos de la mano derecha están cerrando en este sentido. Deben complementar, sumarle el campo magnético generado por esta corriente I2. Pero si el campo magnético va hacia abajo, deben restarlo. Si va hacia arriba, deben sumarlo. Eso es lo que deben tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué deben restarlo? Porque el vector que va hacia abajo se considera negativo. Bien, entonces esto es lo que tiene que ver con la tangencia del campo magnético. Esta es la forma que se debe utilizar para la magnitud del campo magnético generado por una corriente que transita a través de un conductor largo y recto. Esta es la situación. Aquí tenemos los círculos concéntricos y esta es la fórmula a utilizar. Donde esta R es la distancia donde se está calculando el campo magnético. Que en la tarea, en el ejercicio de la tarea, es esta distancia D para cada uno de los alambres. El problema hay que dividirlo en dos problemas. Primero, calcular el campo magnético generado por el alambre 1, después el campo magnético generado por el alambre 2 y después los sumo. Pero si un campo magnético va hacia abajo y el otro hacia arriba, debo restar el que va hacia abajo del que va hacia arriba. Bien, aquí tenemos otra imagen ilustrativa para aclarar más el concepto de lo que serían esos campos magnéticos. Miren que el pulgar apunta en el sentido de la corriente y yo cierro los 4 dedos en el sentido en que va el campo magnético en esos círculos concéntricos. De hecho, aquí tenemos una aclaración de lo que es esa situación. ¿Qué significan? Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos dos alambres, pero un alambre está saliendo del plano de la pantalla y otro está ingresando al plano de la pantalla. Si yo los observo desde arriba, voy a tener que el alambre 1 va a transportar una corriente que sale del plano, miren el plano aquí en gris, sería el plano de la pantalla, mientras que el alambre 2, entonces miren, hagan la comparación. El alambre 2, como se representa con una X, tiene que ver con una corriente que se está alejando del observador hacia el plano. En el caso, en el ejemplo de la tarea, en el ejercicio de la tarea, ambas corrientes están saliendo del plano hacia el observador. ¿Vale? Pero esto es para dar claridad en perspectiva de la situación física. Miren que aquí se está colocando el punto P intermedio a lo largo de la línea que une ambos alambres, a lo largo de la línea que está sobre el plano. Y ambos alambres son perpendiculares a dicho plano. ¿Vale? Solamente afianzar más lo que significa un conductor largo y recto transportando una corriente. Aquí tenemos una línea de campo magnético, un círculo concéntrico. Y si imaginamos el punto P, miren el punto P donde estoy colocando el cursor del mouse. En ese punto P, el campo magnético va a ser perpendicular a esta línea y va a ser tangente al círculo. Entonces, por ello, en este punto P va hacia arriba el campo magnético en este caso. ¿Vale? Entonces los invito a que también hagan el ejercicio, utilicen la regla de la mano derecha y sepan por qué ese campo magnético va hacia arriba.